Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Pathshala. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. En esta universidad he impartido asignaturas como literatura de la Edad Media o literatura de los siglos XX. También he impartido la asignatura de Historia de España del siglo XX y otras asignaturas de lengua española. Hoy vamos a comenzar con el módulo 9 del paper 13, que se titula Alvar Núñez Cabeza de Vaca, los naufragios. En el siguiente módulo nos acercaremos a algunos de los testimonios más representativos de la historia del Nuevo Mundo. En primer lugar, veremos el contexto del diario de a bordo de Cristóbal Colón, pasando por la historia de Fernández de Oviedo hasta las relaciones de Hernán Cortés. Posteriormente, nos centraremos en la figura de uno de los mayores aventureros de la historia americana, Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Trazaremos un recorrido por los hitos más importantes de su vida y, por último, focalizaremos nuestra atención en la obra Naufragios. Esta obra es de vital importancia porque aporta informaciones antes desconocidas y se establece como uno de los primeros documentos etnográficos de la historia de la conquista. Vamos a pasar al apartado sobre la biografía de Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Las crónicas de las Indias son textos de vital importancia para entender el devenir de la historia moderna. A lo largo del siglo XVI, sus autores principales comparten una categoría muy variada en cuanto a sus funciones dentro del imperio, con el fin de contextualizar los rasgos principales de la primera crónica americana. Mostraremos las características de algunos de los personajes que protagonizaron la escritura de crónicas. Por ello, encontramos figuras directamente involucradas en el descubrimiento, como los navegantes de Colón y su diario, o personajes con influencias militares y conquistadoras, como Hernán Cortés o Cabeza de Vaca, o aquellas crónicas más reflexivas, donde se exponen las culturas aborígenes, donde se habla del proceso de evangelización y se reflexiona sobre el contexto social americano, como por ejemplo Fernández de Oviedo o Bartolomé de las Casas. En el caso de Colón, la escritura del diario supone un texto justificativo de la empresa navegadora, donde la importancia capital para el genovés se refleja en las capitulaciones de Santa Fe de 1492. Las capitulaciones fueron documentos jurídicos en los que otorgaba al propio Colón los títulos de almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que descubriera o ganase durante su vida. El diario de a bordo es uno de los primeros testimonios de la conquista, escrito desde un punto de vista descriptivo y con tono sorpresivo. Cristóbal Colón asociaba la idea del descubrimiento con el paraíso, en un texto que expone la fascinación por la naturaleza virgen americana. Se describe con sorpresa el medio ambiente y sus pobladores. Dice así: verdad es que algunos árboles eran de la naturaleza de otros que hay en Castilla, por ende había muy gran diferencia, y los otros árboles de otras maneras eran tantos que no hay persona que lo pueda decir ni asemejar a otros en Castilla. La gente toda era una con los otros ya dichos, de las mismas condiciones y así desnudos y de la misma estatura, y daban de lo que tenían por cualquier cosa que les diesen. La narración colombina se presenta notablemente influenciada por los textos de otros autores que sirvieron de inspiración al navegante, como por ejemplo Heródoto,
Marco Polo, Plinio o Pierre Daly. Añadiendo las artes de navegación del propio Colón, obtenemos un cóctel hiperbólico de fantasía, tanto por las descripciones naturales aportadas como por la dureza y los embistes del mar. Por su parte, Cristóbal Colón desdeña la diversidad lingüística y cultural de los indios, integrando ambos motivos como una parte más del paisaje, y centra su atención en el bautismo toponímico de los lugares que visita. Como de esta isla vi otra mayor al oeste. Cargué las velas por andar todo aquel día hasta la noche, porque aún no pudiera haber andado al cabo del oeste, a la cual puse el nombre la isla de Santa María de la Concepción. Esto lo dice en su diario de a bordo, que escribió el 15 de octubre de 1492. No existe una descripción detallada de la población, porque la creencia de Colón es precisamente que los indios son una tabula rasa a la espera de la evangelización, entendida desde la visión providencialista anteriormente comentada. La evolución del mito del buen salvaje deriva en capítulos de indios ladrones y cobardes, a los que se debe aplicar el derecho con toda su fuerza, es decir, pasan a ser objetos vivientes dentro del marco general de la naturaleza. La naturaleza sirve para justificar la mitificación del mundo descubierto. La misma naturaleza que Fernández de Oviedo detallará desde un punto de vista más descriptivo, menos instrumental porque no es navegante, pero que da muestras de un interés mayor por conocer la otredad americana. El Sumario de la Natural y General Historia de las Indias de 1526 y la Historia General de las Indias de 1535 se redactan bajo el tópico cristiano de pluralistas. Es decir, desde esta óptica se puede entender que exista diversidad natural, lingüística y folclórica. Fernández de Oviedo no establece diferencias entre los hombres independientes de su raza, porque todos pertenecen al principio cristiano de igualdad entre los seres. Oviedo, a diferencia de Colón, aporta una visión directa, sin filtros protectores de la realidad, que le permite recoger los detalles para componer catálogos de muestras de aves, semillas, insectos o plantas medicinales. Denota menos presión en su cometido porque no responde a altos estamentos de poder, excepto, si acaso, de la buena acogida del rey Carlos V. Recordemos que muchas de las relaciones, crónicas y documentos del descubrimiento y la conquista se hacían por encargo de los reyes. En definitiva, este compendio de información sería la piedra de toque para posteriores clasificaciones realizadas por los europeos. No obstante, esta descripción no está exenta de cierta alabanza a la naturaleza, por considerarse como el regalo de un Dios que permite al hombre disponer de estas maravillas. ¿Cuántas plantas y hierbas útiles y provechosas al hombre? ¿Cuántas otras innumerables que a él no son conocidas y con tantas diferencias de rosas y flores de olorosa fragancia? En Fernández de Oviedo se van perdiendo la fe ciega y los rasgos medievales de la construcción del descubrimiento de América. Los mitos inventados empiezan a clasificarse en objetos para derivar finalmente en las ciencias positivistas. Si los detalles naturales comprenden los diarios y el sumario, muy diferentes en su naturaleza, se nos presentan las relaciones de Hernán Cortés. Estas cartas, remitidas al emperador Carlos V, suponen un texto informativo,
el devenir de una conquista sangrienta que tiene como resultado el exterminio azteca y la brutalidad del otro. Los ejes principales son la política y la guerra. Faltaría la parte de los indios para explicar cómo fue posible la matanza de tanta población con unos medios tan reducidos. Diamond comenta que uno de los factores de esa matanza fue precisamente la escritura, puesto que los españoles podían enviar información para pedir nuevas huestes, provocando mejoras en la navegación y secularizando el mundo americano a partir de la historiografía. Moctezuma, desgraciadamente, no tenía información sobre las armaduras de Cortés porque no estaba recogida en ninguna parte. Sin embargo, el imperio azteca no eran hordas de indios. Cortés refleja el progreso civil de los mismos aztecas para llegar a un cambio de estrategia en cuanto a intrigas militares y argucias políticas, situaciones análogas a las experimentadas en los protoestados emergentes de Europa. Por ello, el texto refleja cómo incita al engaño, a la lucha entre pueblos o a la confección de gobiernos títeres. Todo ello con el objetivo de desestabilizar el gobierno. Y Cortés, mediante dichas estratagemas bélicas, provoca el error de cálculo de Moctezuma, quien lo confunde con un dios. Las relaciones ocultan información del otro, tratándose de un texto de carácter arengador y motivante, donde se ensalza la figura del conquistador extremeño. A diferencia de Oviedo o Colón, en Cortés hay un afán de enriquecimiento personal, una empresa heroica que debe ejecutarse sin contemplaciones y sin fallas. Es Cortés quien plantea las primeras cuestiones de teoría mercantilista. ¿Cómo gestionar las riquezas confiscadas? ¿Cuáles son los tributos o porcentajes que corresponden? A su vez, la narración muestra los valores del honor o la valentía, al mismo tiempo que animaliza a los indios para justificar el ataque, siendo el azteca un pueblo más combativo. Ante las intenciones del contraataque, Cortés redacta lo siguiente: «Y como vi esto su determinación, yo le dije que se volviese a los suyos, y que él y ellos se aparejasen, porque los quería combatir y acabar de matar». Y así se fue. Está escrito en su libro de Relaciones III, en la página 89. Bien diferentes son los testimonios de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, protagonista de una de las epopeyas más fascinantes de la historia americana. El navegante nació entre 1488 y 1490 en Jerez de la Frontera, hijo de una familia hidalga. Durante buena parte de su juventud tomó partido en algunas batallas, como la de Ravenna, en la toma de Tordesillas y en la batalla de Villar. No obstante, su llegada a América fue como tesorero en la expedición capitaneada por Pánfilo de Narváez. La motivación principal del viaje era ejecutar la conquista de Florida y la búsqueda de la fuente de la eterna juventud. Para ello, contaban con una tripulación de 600 hombres. Sin embargo, una fuerte tormenta les hace naufragar, quedando a la deriva 15 tripulantes, que llegarían a la costa de Florida. Cabeza de Vaca pasó 8 años deambulando por territorios americanos, en los que pudo comprobar la amabilidad de los indios o la incomprensión de las lenguas. A su vez, el navegante se convirtió en un chamán para las comunidades aborígenes, con el rezo del Padre Nuestro en latín para curar a los enfermos. En 1536, después de vagar 8 años por tierras áridas que diferían de los testimonios paradisíacos, Cabeza de Vaca y sus hombres fueron encontrados de nuevo por un grupo de españoles asentados cerca de Culiacán, en México. Este viaje de 8 años está recogido en una de las obras capitales
del subgénero de las crónicas y se titula Naufragios. Ahora vamos a pasar a comentar la obra Naufragios. Naufragios es una epopeya que narra las vivencias de Cabeza de Vaca en cuestiones extremas, en situaciones extremas. A diferencia de Colón o Cortés, Cabeza de Vaca detalla de manera pormenorizada las tierras ignotas, los parajes agrestes y los animales, desmitificando el paraíso terrenal y entendiendo la hazaña física como un acto de fe. Él conoce la otredad de primera mano y a la fuerza. Con su relato se convirtió en informador consciente a partir de una tragedia, del naufragio, de un fracaso que posteriormente lo convertiría en héroe y conocedor de lo que otros navegantes no pudieron conocer. Así lo afirma en el capítulo 15. Esto he querido contar porque allende que todos los hombres desean saber las costumbres y ejercicios de los otros, los que algunas veces se vinieren a ver con ellos estén avisados de sus costumbres y ardides, que suelen no poco aprovechar en semejantes casos. El relato de Cabeza de Vaca tiene como fin último reconocer la victoria que supone haber recorrido 18.000 kilómetros y regresar a los límites del imperio. El navegante protagoniza una hazaña física y de adaptación cultural. Durante los 8 años del viaje, descubre nuevos modos de relación humana con otras culturas ignoradas hasta la fecha. Es cautivo por algunos pueblos aborígenes. Se convierte en mercader, ejerce como curandero, solo o en compañía, en un recorrido que permite el conocimiento de otras lenguas y comportamientos sociales. Habitan en ellas 2 maneras de lenguas. A los unos llaman capoques y a los otros dejan. Tienen por costumbre, cuando se conocen y de tiempo a tiempo se ven, primero que se hablen, estar media hora llorando y acabado esto, aquel que es visitado se levanta primero y da al otro cuanto posee, y el otro lo recibe, y de ahí a un poco se va con ello, y aun algunas veces, después de recibido, se van sin que hablen palabra. Otras extrañas costumbres tienen, mas yo he contado las más principales y más señaladas por pasar adelante y contar lo que más nos sucedió. A diferencia de los testimonios de otros cronistas, donde los indios eran inhumanos y sin valores, en los naufragios encontramos pasajes donde se muestra el lado humano y compasivo de los indios. Otro día, dice así en otro fragmento: otro día, saliendo el sol, que era la hora que los indios nos habían dicho, vinieron a nosotros, como lo habían prometido, y nos trajeron mucho pescado y de unas raíces que ellos comen y son como nueces. Es decir, coexiste la humanidad y la barbarie. La Odisea continuará hasta proveer una simiente antropológica de pueblos que se extinguieron con la conquista inglesa y francesa. El listado es extenso, pero se recogen, entre otros, los apalaches, los capoques, los han o los mariames. Fue con estos últimos donde pasó 18 meses del viaje y desde donde emprende el regreso al mundo conocido. Por primera vez se tiene constancia de la diversidad cultural y de la composición de los ritos, las creencias o las medicinas de cada pueblo. La humanización de los indios es otro de los temas que atraviesan la obra de Cabeza de Vaca. Durante buena parte de las páginas, Cabeza de Vaca destaca la compasión que sintieron por el estado en el que los navegantes se encontraban. Los indios, de ver el desastre que nos había venido y el desastre en que estábamos, con tanta desventura y miseria, se sentaron entre nosotros, y con el gran dolor y lástima que hubieron de vernos en tanta fortuna, comenzaron todos a llorar recio, y tan de verdad que lejos de allí se podía oír, y esto les duró más de media hora. Y cierto ver que estos hombres
tan sin razón y tan crudos, a manera de brutos, se dolían tanto de nosotros, hizo que en mí y en otros de la compañía creciese más la pasión y la consideración de nuestra desdicha. Otro de los motivos que podemos ver en la obra son aquellos que se relacionan con las costumbres en alimentación. El sentido de fatiga, el hambre o los hábitos de los indios adquieren un papel importante dentro de la narración. Su mantenimiento principalmente es raíces de 2 o 3 maneras y búscanlas por toda la tierra. Son muy malas e hinchan los hombres que las comen. Tardan 2 días en asarse y muchas de ellas son muy amargas, y con todo esto se sacan con mucho trabajo. Es tanta la hambre que aquellas gentes tienen que no se pueden pasar sin ellas, y andan 2 o 3 leguas buscándolas. Algunas veces matan algunos venados, y a tiempos toman algún pescado. Mas esto es tan poco, y su hambre tan grande, que comen arañas y huevos de hormigas, y gusanos y lagartijas, y salamanquesas, y culebras y víboras, que matan los hombres que muerden, y comen tierra y madera, y todo lo que pueden haber, y estiércol de venados, y otras cosas que dejo de contar, y creo averiguadamente que si en aquella tierra hubiese piedras, las comerían. Aunque existen referencias a la piedad de un dios, el texto supone un viaje a los infiernos del ser humano, completándose el choque cultural inverso con el encuentro entre el náufrago y Diego Alcaraz, quien lo trata como al peor de los indios. Asimismo, cabe destacar que otro de los mitos que se derrumbaron después de los testimonios de Cabeza de Vaca fue la abundancia de riquezas materiales en todas las partes de América. El navegante se refiere en el capítulo 3 a una sonaja de oro. Dice así: el uno de aquellos buhíos era muy grande, que cabrían en él más de 300 personas. Los otros eran más pequeños, y hallamos allí una sonaja de oro entre las redes. La existencia del oro no se vuelve a nombrar hasta el final de la obra, momento en el que el náufrago se encuentra de nuevo con los españoles, en el capítulo 32. Así pues, la austeridad es una constante en las impresiones de Cabeza de Vaca sobre los indios. Después del fracaso sobre la existencia del oro, los supervivientes buscan el maíz como si fuera un metal precioso. El hambre les acercará a pueblos agricultores, donde la América utópica de abundancia plena y riqueza natural se evapora en los naufragios para transformarse en una tierra hostil, pobre y sin recursos. Para concluir, podemos decir que hemos visto la importancia de las crónicas en la reconstrucción del imaginario sobre la conquista. Las crónicas son textos necesarios que parten de personajes que en su mayoría no eran escritores, sino testigos fortuitos. Uno de ellos es el aventurero Cabeza de Vaca. El testimonio de Cabeza de Vaca supone la ruptura con el discurso monolítico del indio como salvaje. Al mismo tiempo, derrumba muchos de los tópicos sobre las culturas indias que tenían los españoles, como por ejemplo el canibalismo, la deshumanización de los indios, los ritos sangrientos, etc. Gracias a la inmersión cultural del protagonista, la narración en primera persona nos muestra una transformación final del conquistador en antropólogo. Por último, podemos señalar que los naufragios podrían ser considerados como una pieza clave para entender el nacimiento de la interculturalidad dentro del marco del descubrimiento de América. Eso es todo en este módulo. Muchas gracias por escucharnos.